Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX y también miembro de esta familia Sin Censura. Gracias por tu paciencia, Laura. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, Vicente, saludos y qué bueno que estos compañeros de esta agrupación política hagan valer su nombre, porque al final de cuentas a ese señor X se le da por ir a ver qué encuentra en los botes de basura para empezar a reciclar y hacer sus alebrijes raros. Entonces, qué bueno que se defiendan, porque al final es lucrar pues con un nombre y con una agrupación que tiene otros fines, ¿no? Así que felicidades a estos compañeros y que el INE los escuche, porque pues son una agrupación registrada como agrupación política y no se vale que lucren con algo que ellos tienen muchos años de estar trabajando. Claro que sí. Y déjame incluir en la mesa de diálogo porque hoy la querida Alina Duarte tenía unas situaciones que atender al querido Toño Ruiz, a nuestro compañero Toño Ruiz, para hablar de estos temas que tenemos en agenda. Toño, gracias por siempre estar al pendiente y poniéndole pecho a las balas. Pues ya sabrá la abogada a lo que me refiero, a la queridísima Laura Ceballos. Fue a decir, como dicen muchos abogados, de latín, mi querido Vicente, a huevín. Así que vamos a darle con mucho gusto y saludo con mucho gusto también a la licenciada Laura Ceballos Alcázar. A ver, vamos a empezar con esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ha generado mucho ardor y ha generado que además lo utilicen desde la oposición para intentar golpetear. No voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo, es lo que asegura el presidente después de señalar que le ha tocado reparar mucho en el país. Vamos a ver y escuchar las declaraciones si las tenemos y luego vamos con las opiniones tanto de Laura como de Toño. Échala, Ceci. No es ninguna justificación, pero, y también mis adversarios hablan de que todo le echo la culpa al pasado, pero lo cierto es que apostaron y se esmeraron en destruir al país. Es mucho el atraso, mucho el rezago, muchas las injusticias que se cometieron. Son muchos los damnificados de la política de saqueo que se aplicó durante 36 años. Imagínense, el porfiriato fueron 34 años, hubo una revolución y no se pudo arrancar de raíz prácticas, sobre todo antidemocráticas. Se avanzó, desde luego, con la revolución, en lo social, en lo económico, se avanzó sin duda, inclusive en lo político, pero en el terreno democrático no. A pesar de la revolución, 1 millón de muertos por violencia, por enfermedades, y continuó la antidemocracia. Eso fueron 34 años, ahora fueron 36. Entonces, arrancar de raíz la corrupción, la impunidad, el racismo, el clasismo, la discriminación, lleva tiempo y hemos avanzado mucho, pero pues fue demasiado el daño. Imagínense, reforman el artículo 27 constitucional, que es lo que estamos tratando, y ponen las tierras que se entregan con la revolución a los campesinos, todo el reparto agrario, todos los ejidos, más de la mitad del territorio nacional
que era propiedad social, se pone al mercado. Y empieza el despojo de las tierras de los campesinos o la compra en un tiempo de crisis. Y ahora los más ricos de México son ejidatarios. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, más claro ni el agua, así lo entiendo yo. Y creo que no es nada nuevo lo que hoy intentan plantear en la oposición. Ya ven, dice el presidente que no le va a alcanzar el tiempo. Pues si ya sabíamos que este sexenio iba a ser para sentar las bases de la transformación de México y que esto, lo de la 4T, lo de la cuarta transformación, no es labor de un solo hombre, mi querida Laura Ceballos. Pero además, Vicente, mira, a ver, vamos a ponernos en un escenario de estos de fantasía que los de la oposición siempre sacan como sus plataformitas del Lego. Vamos a imaginar que el presidente, ok, ya recibió el país prácticamente hecho una piltrafa y que les hubiera cambiado el chip o les hubiera bajado el interruptor a todos los que en las secretarías, en las oficinas, en las fiscalías, en las contralorías, en las tesorerías, hubieran dejado de comportarse como lo hicieron siempre, recibiendo moches, exigiendo palancas. O sea, si ellos se hubieran dejado de comportar como siempre, el país estaría caminando a otro ritmo. Pero tenemos simplemente en el Poder Judicial un lastre que no podemos negar. El país no avanza más en materia judicial, porque el Poder Judicial está, de no ser por el ministro Saldívar y algunos jueces y magistrados, pues están opuestos totalmente a lo que el presidente dice. O sea, no hay amparo que no concedan, no hay suspensión que no estén concediendo, no están a favor de México. Entonces, si nada más de los tres poderes hay uno que está abiertamente opuesto a lo que hace el presidente, ahora vete a la parte judicial, a la parte de justicia de las fiscalías de los estados, pues ahí tenemos la de Guanajuato, por ejemplo, ahí tenemos gobiernos como el de Jalisco, ahí tenemos gobiernos como los que acaban de salir, el que acaba de terminar, el de Tamaulipas, y si nos vamos a las aduanas, por eso tuvo que entrar la Marina, y si nos vamos a los aeropuertos, por eso tuvo que entrar el ejército, y si nos vamos a la parte de la construcción, por eso tuvo que dárselas a los constructores del ejército. Es que no había una secretaría, una oficina, un rubro del país que funcionara medianamente bien. Entonces, si toda esa bola de funcionarios que se dedican o se dedicaban y continuaron sacando 50 pesitos de papel, llevándose las hojas, recibiendo los 500 varos por dejarte revisar tu expediente, dejándote, ay, Lick, hoy no le puedo enseñar el expediente porque está en firma, a menos de que usted me ayude con 500 varos. Eso lo vivimos los abogados. Entonces, si tú eres medianamente consciente y desde la oposición dices, bueno, mi tablero de fantasía está hecho un caos, no te alcanza una partida para arreglarlo. Entonces, yo creo que estos miserables siempre se agarran de cualquier cosita para tratar de atacar, pero hay que verlo con ojos de, no sé, alguien que se dedica a cualquier negocio, que haya recibido el paquete con corrupción, con deudas, con malos manejos, con multas, con, no sé, una licencia de alimentos que no está bien establecida y que lo haga en 6 meses, o sea, está cañón. Entonces, nada más es cuestión de ver quién lo critica para saber hacia dónde van los tiros, pero los que sabemos que estamos a favor de hacer las cosas bien somos los que ya no damos el moche. Ah, no está mi expediente hoy, vengo mañana. Los que estamos dando lata para que no haya este tránsito de corrupción de ida y vuelta. Entonces, estamos haciendo las cosas diferentes y de que cuesta uno, cuestan dos, pero van a hacer las cosas de otra manera. Y sí, bien dices, sabíamos que esto era apenas los cimientos de lo que queremos para nuestra patria de hoy en adelante y por eso vamos a estar bien pendientes de quién sigue, de qué es la continuidad
no es nada más porque sí, esto tiene todo un propósito a largo plazo y por eso tenemos que estar bien a las vivas y no dejarnos tentar por esas críticas pedorronas de personajes ibidembis que nada más saben abrir la boca como los cocodrilos, pero pues no profieren una sola idea buena, no tienen un proyecto de país, no traen nada con qué convencer de no ser gritos y mentiras. Así que sigan, ahí sí que no es del Quijote, pero dejar que sigan ladrando porque es lo único que saben hacer. Mi querido Toño, ¿cómo ves tú las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Por eso es tan importante el proceso del 2024, porque él o la que sea electa sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que llevar a cuestas pues esto que ha sembrado el presidente, que ha dejado o que está dejando el presidente por la transformación de México. No alcanzan con 6 años. Bueno, así lo dice el presidente. No, y era lógico, Vicente, Laura y público consentidor, era lógico que iba a tomar décadas, o va a tomar décadas reconstruir a México, no un sexenio. Lo advertías tú, lo advertía yo, lo advertíamos con tu hermano Ricardo Serrano, desde que estábamos en nuestras oficinas ahí, donde tiene su bodega, la bodega El Gallito, ¿no? Que mandamos saludos allá en el sur de Chicago. O sea, ya llovió, ya fue hace un largo tiempo. Hablábamos de cómo es que justo antes de que comenzara el sexenio, que iba a tomar un larguísimo tiempo reconstruir a México ante la mierda en la que nos dejaron gobiernos panistas y priistas. Ante el presidente le gusta englobarlo en el neoliberalismo. Yo creo que ya llevamos más décadas incluso de antes, por la corrupción, por la desigualdad generada, por políticos corruptos que detentaron la presidencia y que permitieron que existieran este tipo de gobernadores, de alcaldes, de autoridades. Vamos, a mí me parece que esta destrucción viene de hace mucho tiempo, ¿no? Era más que lógico. Y, por ejemplo, lo planteamos desde aquel entonces, Vicente. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Alemania le tomó décadas reconstruirse, y lo digo con mucho respeto al pueblo alemán y al pueblo judío. Uno de los países más, si no es que el que más enfrentó problemáticas debido a las batallas que se libraron en su territorio fue Alemania, obviamente de la crisis humanitaria a la que se enfrentaron. Muchos me podrán decir, no, hombre, pero no es un punto de comparación lo que sufrió Alemania con lo que sufrió México. Yo creo que sí. Lo he platicado un par de veces con el padre Alejandro Solalinde. Cómo es que, y lo digo con mucho respeto, los mexicanos sufrimos un gran holocausto a manos de políticos priistas y panistas, en el que pues como sociedad no contamos nada, en el que fueron destruyendo nuestras instituciones, en el que fueron destruyendo los programas de justicia social hasta dejarnos en la vil calle y provocar estos niveles de violencia como los tenemos hoy en día. Creo que sí es un punto de comparación ante la crisis humanitaria que se vive en México en estos momentos por la violencia, por la desigualdad. Y bueno, al menos ya en estos momentos podemos hablar de bases, lo que podría ser un cambio generacional, que eso es lo que vamos a tener que ver en algún momento. Es verdaderamente ridículo que le sigan atribuyendo al presidente López Obrador los rezagos de situaciones que se originaron, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Pero hoy estamos viendo dos vertientes. El poder utilizar a las Fuerzas Armadas con un marco jurídico para poder, enfrentar al crimen organizado, enfrentar la violencia, enfrentar la inseguridad, hacerlo con una institución que sí es confiable, que en efecto se ha utilizado en otros momentos para reprimir al pueblo, pero sin marco legal. O sea, esa es una de las situaciones que son muy cuestionables del discurso desde la ultraderecha mexicana. Aseguran que el presidente López Obrador está militarizando el país, que con estas determinaciones en cualquier momento va a poder utilizar al ejército para reprimirnos. Bueno, pues si lo utilizaron con o sin Guardia Nacional, con o sin extensión de las tareas de las Fuerzas Armadas, eso no existía en aquel entonces. Lo utilizaron en el 68, lo utilizaron en el 72, lo utilizaron en la eliminación de Lucio Cabañas y de tantos movimientos sociales que existieron en el siglo XX. Lo utilizaron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, con su supuesta guerra contra el narco, lo utilizó Enrique Peña Nieto. Y pues, ¿cómo vamos a pensar nosotros que no
no puede ser utilizado esto más bien con un marco legal hacia el bien, con una institución en la que el pueblo sí confía, que es el ejército, a pesar de todo, en las Fuerzas Armadas. Esa es una vertiente. La otra es atender las causas que originan la violencia. Me gustó muchísimo, y creo que tú te diste cuenta de eso, Vicente, porque me lo planteabas, cómo es que el presidente dedicó un largo tiempo a hablar de Badiraguato. Badiraguato, que es la tierra de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Un sitio que se ha enfrentado a un rezago, una marginación, una pobreza durante tanto tiempo, y que pues en ese momento fue cuna de uno de los más grandes narcotraficantes de México. Hoy, el presidente López Obrador dedicó un largo tiempo para poner como ejemplo cómo es que este cambio generacional se está buscando desde abajo, con esos apoyos a jóvenes, adultos mayores, a mujeres madres solteras, a personas con discapacidad. Pero fíjate, la palabra es interesante: semillero, semilla. Tú, querido Vicente, querida Laura, querido público consentido, ustedes plantan un árbol afuera de su casa, o en un jardín, o en un bosque. ¿Ese árbol va a crecer como esperábamos, fuerte y frondoso en 6 años? Pues no, va a tomarnos años y años y años a que ese árbol crezca y dé frutos y nos dé sombra. Va a tomar muchísimos años. Es lo mismo con este semillero que se está generando, con estos apoyos a los jóvenes para arrancarlos antes del crimen organizado. Por supuesto que va a tomarnos muchos años, y tal vez en un futuro vamos a poder decir, bueno, esto lo planteó en su momento Vicente Serrano, Laura Ceballos Alcázar, Antonio Ruiz y el público consentidor de Sin Censura. Ellos estuvieron siempre luchando porque esa transformación se diera de manera generacional, y hoy es un hecho. A lo mejor será una situación completamente histórica. No sé qué opinen ustedes. Así es. Oye, déjenme poner esto también sobre la mesa, porque es uno de los personajes protagonistas de muchas de nuestras críticas, de nuestros comentarios aquí en Sin Censura. Kenia López Rabadán, querida licenciada, Kenia López Rabadán, Toño, quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya se destapó con Ciro Gómez Leiva. Ahora déjenme mostrarle cómo habla de esto en su contramañanera. Ya ven que tiene un espacio ahí que pues que es de poco alcance, pero que retomamos precisamente para hablar de estos temas. De eso, esto fue lo que mencionó Kenia López Rabadán en su contramañanera. La senadora del PAN quiere ser jefa de gobierno, se suma a la lista con Xochitl Gálvez, Lía Limón, Sandra Cuevas. Espérense tantito a que llegue también Lili Telles y bien decía Ricardo Sevilla, a Margarita Zavala. Vamos a ver, escuchar. A todos ellos les digo, por su trabajo, muchísimas gracias. No nos vamos a pelear, que no se estén frotando las manos en el gobierno, ni la regenta aspirando a ser la corcholata favorita, ni el presidente de la República. No se froten las manos, porque aquí, en la Ciudad de México, todos nos vamos a poner de acuerdo. Partidos, ciudadanos, toda la gente que está cansada de estos malos gobiernos. Nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a salir a conquistar el corazón y el voto de los capitalinos, y vamos a ganar en 2024 la Ciudad de México, porque esta ciudad ya se merece buenos gobiernos. ¿Cómo ves, mi querida Laura Ceballos? Esta ciudad se merece un buen gobierno. No se van a pelear, dice, pero yo tengo otros datos, yo veo otras cosas, mi querida Laura Ceballos. ¿Cómo ves? Pues mira, primero veo genial la instantánea en la que había quedado la señora ahí. Perdón, pero es que era la única forma de verla con buenos ojos. Mira, así como el presidente se tomó ahí sus minutitos para presentar la lista de los 43, esos nos sobran, nos faltan los 43 de Ayotzinapa, pero esta bola de sujetes nos sobran 43 candidatos, y ahora nos va a sobrar otro tanto igual de ampones suspirantes a ser regentas, dice ella, y regentos no se acuerda que ya no hay regencias, que ya ahora en el formato se llaman jefes de gobiernos. Está un poquito retrasada la mujer, pero bueno.
vamos a estar viendo esta carrera en donde van a aparecer cualquier cantidad también de impresentables. Así como decía el maestro Sevilla, ya estamos viendo incluso a los miembros del cártel inmobiliario. Se van a pelear, yo creo que sí va a haber un poco aquí como de máscara contra cabellera, doña Xóchitl contra doña Kenia, porque también con su comadre Lía Limón, con su otra comadre Margarita, a ver qué alcanza Margarita, no sé qué cháchara estará vendiendo, pero por ahí vamos a estar viendo que se van a estar jalando de los pelos y de arrancándose las medias, porque a ellas todas lo que las mueve es el poder, pero si se atrevieran a, como decía Meme, a presentarse en un foro, a convocar a la gente de verdad, de carne y hueso, a lo mejor lo llenaban, sí, pero para mentárselas, porque la última vez que se presentaron en público, Xóchitl Gálvez, por ejemplo, con Marianita Gómez del Campo, lo único que recibieron fue una serie de rechiflas porque la gente no las quiere. Yo creo que, y siempre he tenido ahí un poco de resquemor contra el texto de la Constitución donde dice que todo mexicano tiene derecho de votar y ser votado. Así dice la Constitución, pero yo creo que para poder ser votado tendrían que demostrar en primerísima instancia respeto, amor a México y ser profundamente patrióticos, porque esta bola de personajes que se la han pasado de huelga legislativa en un aparato raro de decir no voy a votar nada a favor del país, no tienen la más mínima idea de lo que es gobernar para todos. Ellos gobiernan para un sector, para sus cuates, para los que les representan un beneficio económico o de poder, pero no para todos, para ricos y pobres, para a favor y en contra. Ellos no encuentran dónde está el meollo de la gobernabilidad. No se los vamos a decir aquí para que no tomen ideas, pero de que vamos a estar viendo que se agarran de los pelos, agárrense de donde encuentren, porque vamos a ver volar pelucas y máscaras por doquier, porque están justamente en pos de ese lugar de privilegio que les reporte poder, que les reporte dinero, solo que se topan con pared, porque si algo hay en la Ciudad de México, y en México entero, pero en la Ciudad de México, es gente con otra visión, que sí hubo alcaldías que se equivocaron y que votaron, por ejemplo, por doña Sandra Cuevas o por Lía Limón. Bueno, errores siempre hay, pero para eso se caen los baches, para saber que estaban mejor sin esas opciones azulas de votación. Entonces, vamos a estar viendo a partir de ahora un show de gritos, pero más cómicos y más de querer quedar bien. Vamos a ver qué tanto revierten sus malas imágenes como legisladoras. No creo que mucho logren quitarse semejante tacha, porque al final son naturales ellas, son malas legisladoras, son personas que no tienen empatía, solo saben gritar. Me extraña ahora en su destape con Ciro, la senadora Kenia habló. Yo creí que solamente estaba en modo gritar. O sea, no imaginé que tuviera otro modo. Solo creí que era gritar y mentir, pero no sabía yo que era hablar y mentir. También tiene modulador de voz, así que vamos a ver desde ahora bastantes despropósitos, a ver qué tanto despiporre echan estas personas queriendo congratularse con un pueblo muy informado y que no le gusta que le vean la cara de Juat. Vamos a ver qué tal. Así es, vamos a ver qué tal, dice Laura Ceballos. ¿Cómo la ves tú, mi querido Toño? Pues mira, Vicente, Laura, público consentidor, yo creo que el único que se atrevió a decir que Kenia López Rabadán podía ser candidata de algo fue Alberto Rosas, el tumbaburros. Esto, y lo documentaron los dos en sus redes sociales, lo publicaron ahí en el Instagram, si no me equivoco, hasta en YouTube y en Twitter, que se fueron a comer unos tacos, fíjate, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos cómo les ha ido a los panistas con las asesorías del tumbaburros, quien hoy está desaparecido, ¿eh? Hoy ya nadie escucha sobre él, ya no es, en su momento era tanto tendencia nada más de los conservadores como lo es Chumel Torres, y hoy, pues quién sabe qué tiene el tumbaburros. A mí se me hace que sigue estando asesorando a Kenia López Rabadán y que le dijo, sí, tú puedes ser jefa de gobierno, ahí vemos cómo convencemos a la Xóchitl, ahí vemos cómo convencemos a Lía, a ver cómo le hacemos, pero tú vas a sacar todo esto, ¿no?
Cuando en la realidad hay que ver el perfil político de Kenia López Rabadán. Sí, ha sido política toda su vida, según su semblanza curricular en la que tratan pues de limpiarles la cara a los senadores y senadoras, a los legisladores. Dice que tiene una trayectoria de 23 años en el Partido Acción Nacional. Yo dudo mucho que esa sea una carta de presentación. Yo, mira, si de pronto llega alguien a decirme, no sé, ¿no? Si llegara aquí a Sin Censura o algún otro empleo, ¿no? Si yo tuviera una empresa y me dicen, oiga, es que tengo 23 años en el Partido Acción Nacional, bueno, pues yo no quiero este cuate, debe ser un mentiroso, un hipócrita, un cínico, porque eso es lo que nos ha planteado la última y peor generación del Partido Acción Nacional. Kenia López Rabadán, por mucho que a lo mejor uno piense que podría ser candidata incluso, lo que usted quiera, pues es solamente un personaje televisivo al que no le importa que su nombre pase a la historia como una golpeadora, como una gritona, y lo digo con mucho respeto, pues como una payasa de la televisión, una bufona de la televisión, que nada más pues llega ahí a hacer escándalos, a hacer teatritos en nuestro, pues vamos, uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes, que es el Senado de la República, nada más y nada menos. Es como bien dice Laura, una persona que estuvo en modo gritar durante mucho tiempo y que ahora quiere institucionalizarse un poquitito más al aparecer con fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Aparece con el defensor de los malandros para decirle a la gente que va a buscar la jefatura de la Ciudad de México. Creo que le va a pasar exactamente igual a ella o a cualquier otro candidato del PAN que a esta mujer, Miranda de Wallace. Miranda de Wallace también intentó ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México cuando se compitió en contra de, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera. Estoy convencido que la ultraderecha, llámese panismo, llámese prianredismo, que supuestamente ya no existe, tiene otro tipo de perfiles. Creo que si de pronto pusiera Marco Cortés a alguien como Xóchitl Gálvez o como Kenia López Rabadán en esa intentona de ser la candidata del PAN, la regaría, pero eternamente. Creo que tiene hasta más posibilidades Lía Limón por sí haber sido mediática, sí haber participado en escándalos, pero no tantos escándalos de payasada como en los que ha participado Kenia López y también Xóchitl Gálvez. Aunque yo sé que esto suena contradictorio, Marco Cortés, al ser también el peor dirigente del PAN, pues vamos, a lo mejor y la vuelve a cagar, disculpe usted, pero es lo que hace él constantemente, y la vuelve a cagar, y sí pone o a Xóchitl o a Kenia como la candidata. Si ese es el caso, pues se pueden ir olvidando desde ya de tener algún tipo de posibilidad de detentar la jefatura de gobierno. Y les digo por qué. Sí llegaron candidatos muy infames a las alcaldías, pero porque no se les dio mucha difusión. Sí llegó una personaje que hoy yo la veo como un remedio de Kim Il-sung, de Kim Jong-il y de Kim Jong-un, que es Sandra Cuevas, pero porque no sabíamos mucho de ella, porque no la pudimos denunciar en su totalidad. Personajes como Sandra Cuevas, que llegó con el PRI-PAN-RD. Personajes como Mauricio Tabe, que llegó con el PAN. Personajes como Lía Limón, que llegó con el PAN. Porque no los conocíamos. A Kenia López Rabadán ya la conoce todo el mundo. Y yo insisto en eso. Es solamente un personaje televisivo al que no le importa que su nombre pase a la historia como algo de lo peor, ¿no? La peor situación en cuanto a un político. ¿Qué van a discutir o determinar las próximas generaciones cuando vean los videos de Kenia López Rabadán en el Senado? ¿Ustedes verdaderamente creen, sean de la derecha o de la izquierda, ustedes verdaderamente ven que algún joven en el futuro, en unos 20 años, va a decir, ay, no mamen, Kenia López Rabadán sí que la hizo en su momento, qué buena política? Pues yo lo dudo, ¿eh? Bueno, y para cerrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelanta que John Kerry podría acompañarlo a su gira, sobre todo por Sonora. Y también habla de que se va a replicar esto del campo, de la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, en diferentes partes de Sonora, en donde no es secreto, hace mucho calor, poco llueve y bueno, intentando aprovechar a la madre naturaleza. Me llama mucho la atención que los estadounidenses estén tan interesados en estos planes y en estos proyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
nótese mi sarcasmo en lo que estoy diciendo, mi querida Laura, pero al pendiente, los gringos al pendiente están de lo que se hace de este lado, ¿eh? Es que yo creo que, digo, si lo vemos del punto de vista más optimista, es la primera vez que se dan cuenta que tenemos presidente. O sea, antes podían mandar a hacer y ordenar que estaban seguros que el que estaba aquí en el Palacio, bueno, no, yo no estaba en Palacio, estaba en Los Pinos, iba a obedecer ciegamente todas las cosas que ellos mandaran a decir desde Estados Unidos. Ahora tienen pues que negociar, tienen que pedir permiso, tienen que sumarse, tienen que respaldar las acciones, porque al final de cuentas, Vicente, pues ellos saben que quieren frenar la migración, quieren frenar la violencia, pero no ponen nada. Entonces, el presidente ya se las cantó y muchas veces de manera frontal. ¿Quieren que esto mejore? Estos son nuestros planes. Y o se pegan a ellos o no hay plan con ustedes. Entonces, ahorita Sonora, pues es un estado en el que está el foco puesto por el litio, porque además, pues, ofrece una riqueza a México como la que no habíamos visto desde Cantarell. Entonces, creo que es bien importante que a Estados Unidos no se le ocurra hacer una mala jugada, porque México no tiene compromiso hoy con él en exclusiva y menos en la explotación de litio. Y si está invitando a Kerry para que lo acompañe a una gira, está bien para que se dé un quemón de la cantidad de no solo riqueza, sino de control que hoy tiene el gobierno, el Estado, sobre sus bienes nacionales. Y eso también, pues yo creo que es algo de cuidado. Al final de cuentas, venía todo el mundo a saquear a México, y es más, México se abría de capa y decía, vengan y órale, tomen lo que ustedes quieran. Ya no es así. Me parece que así con esta cuarta transformación también se están sentando las bases para que quien quiera venir a competir por una licitación lo haga con una visión de que ya no hay saqueo. Sí, es una explotación controlada, sí, pero vas a pagar impuestos, sí, pero las riquezas mayores se van a quedar en México. Entonces, les conviene hacerse los que les interesa o no van a estar dentro del trato. Al final de cuentas, a Estados Unidos siempre se le permitió que entraran a hacer lo que quisieran. Y hoy tenemos pues un presidente que les pone un límite, y hasta eso es magnánimo y los convida, vengan a ver lo que estamos haciendo para que sepan que pueden competir y tener un cachito, pero no todo el pastel. Y yo creo que esa también es una actitud pues muy valiente y muy bien plantada del presidente. No le tiene miedo a ningún mandatario, menos al de Estados Unidos, que era ante el que verdaderamente les temblaban las rodillitas a todos los presidentes. Decían Estados Unidos y como las llenas del Rey León se morían del pánico. Y ahora resulta que el presidente es el de la voz cantante y el que está proponiendo y el que está sumando y el que les invita, pero con respeto y con obviamente ese límite a la soberanía que antes no tenía ningún color, entonces se brincaban sin ningún respeto. Y hoy creo que esa es la parte positiva que podemos ver. Si vemos una lectura un poco más política, podríamos pensar en otros escenarios, a lo mejor de pronto en esta ganas de entrometerse en todo, pero veámoslo desde este lado, con esta visión de que el presidente los convida para que vean y hasta dónde pueden llegar para que no quieran comernos el mandado. Yo creo que el presidente es un hombre que sabe jugar en un ajedrez, en un tablero muy complicado, pero pues él va llevando el jaque a todos los países que se quieran poner a jugar con él en estos diferentes escenarios de política internacional. Así es, mi querido Toño, John Kerry, al pendiente de lo que se hace en México y contra lo que digan los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador, apostándole a estas plantas fotovoltaicas. La de Puerto Peñasco será la más grande de América Latina, pero ya anuncia que se darán otras plantas fotovoltaicas en otras partes, sobre todo de Sonora. Bueno, creo que sobra decir, querido Vicente, querida Laura y público consentidor, la importancia del litio, ¿no? En las baterías, en los nuevos autos eléctricos, que según esto, ya en California van a ser un hecho en 10 años y van a estar, los van a exigir ahí en California, ¿no? Y hoy estamos viendo
la realidad, la triste realidad para aquellos que así nos gustaría que fuera el mundo, ¿no? Lejos de los combustibles fósiles, pero que pues no es una realidad, no es, vamos, algo claro, no es veraz en estos momentos. Lo estamos viendo con las protestas en Alemania, en Francia, protestas muy represivas, por cierto, se critica mucho lo que pasa de este lado del charco, pero allá la situación está terrible. Y al decir esto de lo importante del litio, es mi opinión que no solamente los empresarios estadounidenses, sino de todo el mundo, se están frotando las manos con esos grandes yacimientos de litio en México. Y aquí hay algo que tenemos que considerar y que es muy importante. Esto puede ser tanto positivo como negativo. No tendríamos nada de qué preocuparnos en lo que resta de este sexenio con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, pero creo que sí tendríamos algo de qué preocuparnos por su sucesor o sucesora. Creo que ese sucesor o sucesora podría definir lo que ocurre con un elemento tan importante como es el litio en estos momentos. Tú ya lo viste allá, Vicente, cuando hiciste la peregrinación, te lo decía el doctor Alfredo Jalife, cómo es que los chinos hicieron la exploración desde hace mucho tiempo, cómo es que todos están muy metidazos en eso. Y a mí lo que me preocupa es que de pronto tengamos a un presidente que llegue con la bandera de la izquierda, la bandera del progreso, pero pues que en todo caso permita una explotación que no nos conviene a los mexicanos, permita situaciones muy preocupantes. Por mucho que el presidente ya ha dicho que ya está blindada la situación, sí existe todavía, y no me va a dejar mentir en esto, a lo mejor me equivoco, querida Laura, tú corrígeme si me equivoco, sí existe la figura de la licitación de ciertas explotaciones. Aseguraron que los que, bueno, ya tenían estas licitaciones son los que le van a dejar explotar el litio, pero de alguna u otra manera, los conservadores, los neoliberales, este tipo de personajes, la ultraderecha, siempre encuentra estratagemas jurídicas para salirse por la tangente con tal de apoyar a los que más tienen. Y a mí me pongo a pensar, digo, no, esto no es algo en contra de un precandidato, de una corcholata previa, pero me puse a pensar, queridos compañeros, en cómo es que el presidente López Obrador hizo un segundo piso cuando él era jefe de gobierno para todos los capitalinos. Uno en el que no te cobran para subirte. Uno que ha durado lo que ha durado, que fue muy criticado, que quisieron destruir con amparos. Y su sucesor, lo digo con mucho respeto, porque lo respeto mucho, a Marcelo Ebrard, pues estuvo ahí haciendo, obviamente, licitaciones para OHL, junto con el gobernador de ese entonces, que si no me equivoco era en parte Enrique Peña Nieto, y ya después fue Rubiel, ¿no? Y en la otra parte, en un segundo piso del periférico que sí se cobró. Entonces, yo creo que deberíamos estar lejos de esos personajes que vemos cada vez más cercanos, ni siquiera a la derecha, a los intereses empresariales. Va a ser difícil apostarle a un sucesor al estilo Andrés Manuel López Obrador, muy difícil, pero creo que esos son los zapatos que tiene que llenar el que venga. Ya quedó claro que no va a ser de la derecha, que no va a ser el PAN, el PRI o el PRD el que quede como presidente o presidenta de México en 2024. Pero aquel que quede tiene que ser alguien como él, que ya lo platicábamos hace rato, que continúe la búsqueda de la consolidación de esa cuarta transformación generacionalmente con ese semillero y que también no permita que los bienes de la nación queden en manos de los más hijos de la chingada, perdón por la palabra, pero es que así nos han hecho, miren, de una situación completamente histórica, desde que México es una nación libre e independiente y desde que era parte de esa horrenda colonia, pues México ha estado dándole a todos los demás y nosotros ¿cuándo, no? Así es. Toño, ¿cuál es tu cuenta en Twitter? @JAntonioRuizH, y por favor le pido que se suscriba, que me siga, porque están duros los guamazos, especialmente de los que nos inventan cosas. Soy un tipillo ahí que le gusta ahí inventarme cosas y que nomás queda exhibido él y da esta tristeza, el pobre. No pude dormir ayer por la noche, pero mire, usted hace esta conversación y por favor sígame en @JAntonioRuizH ahí en Twitter. Ahí estamos tuiteando pues, lo más que podemos y luchando por la comunidad como siempre. Querida Laura, hay que pedirle a la gente que apoye tus trincheras y vaya, que si estás ocupada aportando a la transformación de nuestro país desde diferentes ángulos y trincheras, cuéntanos. Pues gracias, Vicente. Estoy en Sin Línea MX de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Ahí estamos trabajando todos los días haciendo
entrevistas o poniendo temas a la mesa para discutir. Y en mi canal de Twitter estoy, bueno, no es canal, ¿verdad? Bueno, en mi arroba de Twitter soy @CeballosLaura y en Facebook soy Laura Ceballos, _MX. Y en el YouTube soy no es cierto, ¿cómo es? Sí, @Laura Ceballos Alcázar. Para que me sigan, por favor, y sí, haciendo todos los días este esfuerzo de buscar cómo informar, cómo bajar, digamos que del abogañol al español, las cosas que de repente se nos complican porque no somos másters en la materia del derecho. Así que muchas gracias, Vicente, y un abrazo a mi querida comadrita Lina que anda por ahí trabajando, así que le mandamos un beso desde acá, le extrañamos mucho. Gracias, Toñito, y gracias, Vicente, por esta maravillosa mesa. Gracias a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, al buen Toño Ruiz por entrarle a la mesa de diálogo, y déjenme